Buenos días queridos hermanos, buenos días amigos que nos visitan de aquí de manera presencial y también a través de las redes sociales. Es un verdadero gusto, placer y también gran responsabilidad compartir el mensaje de este domingo. Nuevamente gracias y bienvenidos. Agradecemos de manera especial a todos los hermanos que han participado en este servicio, mostrándonos su corazón, ese corazón que quiere seguir a un Dios y a un Cristo vivos, a un Dios y a un Cristo que puede transformar las vidas de las personas. Vamos a iniciar este mensaje con una oración. Señor nuestro, le damos gracias por este día, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de reunirnos en su nombre. Señor, usted sabe lo que hay en nuestro corazón. Usted sabe lo que hay en nuestras vidas este día. Algunos pueden estar aquí tranquilos, con fe y con esperanza. Otros también pueden estar pasando por problemas difíciles, situaciones complicadas en sus vidas. Le rogamos que venga con su paz hoy, Señor, y llene nuestro corazón para que éste pueda receptar su mensaje y su palabra, que en base a las Escrituras va a ser expuesta de manera clara. Por favor, Señor, ayúdenos a tener un corazón humilde y a poder seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Se lo pedimos en su nombre. Amén. Muchas gracias. Estamos ya, hermanos, en la entrega número 36 de la serie Jesús el Cristo. Hoy vamos a ver un tema muy especial, que es la paz de Jesús. La escritura central va a ser el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 27 al 31. Tú puedes ir buscando en tu Biblia para que de ahí no nos movamos. Bueno, esta palabra paz, yo creo que es muy anhelada, ¿no es cierto?, por todos nosotros. Pues la mayoría decimos, ¿no?, en frecuentes ocasiones, y a veces que estamos en situaciones complicadas y delicadas, decimos, quiero estar en paz. Lo único que deseo en esta vida es vivir en paz, ¿cierto? En la casa, en el trabajo, con los vecinos, con los empleados, aquí en la iglesia también. Quiero vivir en paz. Hemos escuchado, ¿no es cierto?, con frecuencia esta conocida frase, déjame vivir la fiesta en paz. ¿No es cierto? Cuando a mí me envían a hablar en el trabajo con un compañero que tal vez tiene un carácter complicado o es un poquito más difícil de conversar, y digo, por favor, déjame vivir la fiesta en paz. Voy a ser tolerante, paciente con él, receptivo, hablar poco y escuchar mucho. En definitiva, buscar la paz, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver qué piensa Jesús acerca de esa paz. Vayamos a leer los versículos 27 y 28. Recordemos antes que Jesús seguía en la última cena con sus apóstoles, con los 12. Bueno, a estas alturas ya con los 11. Judas ya se había ido en esta parte de la escritura. Como ustedes recuerdan, llevamos varios domingos hablando de estos capítulos de la última cena. Seguimos en ese escenario. Le dice Jesús lo siguiente a sus apóstoles. Versículo 27. Les dejo la paz. Les doy mi paz. Pero no se la doy como la dan los que son de este mundo. No se angustien ni tengan miedo. Ya me oyeron decir que me voy y que vendré para estar otra vez con ustedes. Si de veras me amaran, se habrían alegrado al saber que voy al Padre, porque Él es más que yo. Esta palabra paz, hermanos y amigos, se repite en la Biblia cerca de 400 veces. Es una de las palabras que más se repiten en las Sagradas Escrituras. Es por ende que es muy importante para Dios y para Jesucristo que todos busquemos esa paz que viene de ellos. Hay unas traducciones que quiero compartir con ustedes. La paz, según el diccionario bíblico, proviene
del verbo, perdón, de la palabra griega eirene, la cual es una palabra que denota serenidad, seguridad y tranquilidad. Eso significa la paz. También en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea, que traduce a nuestro idioma, el español, la palabra paz es shalom. Hemos escuchado mucho, ¿no es cierto?, en propagandas bíblicas de algunas iglesias, la palabra shalom, ¿cierto? ¿Y qué significa esta palabra? Esta es más completa que la paz y encierra todos los beneficios de vivir en paz. Shalom es la declaración hebrea que expresa el deseo que la vida esté llena de seguridad, prosperidad, salud y satisfacción. Nos damos cuenta que es un concepto mucho más amplio que solamente la palabra paz. ¿Sí? Prosperidad, seguridad, salud y satisfacción. ¿Quién no quiere poseer esta vida llena de prosperidad, seguridad, salud y satisfacción? La antítesis de la palabra paz es angustia. Veamos qué significa. Quiero dar estos conceptos para poder meternos un poco más con conocimiento en las escrituras. Dice la palabra angustia, estado de intranquilidad o inquietud muy intensas, causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un peligro. Siendo sinceros, hermanos y amigos, en este tiempo de pandemia y de virus, ¿quiénes no han sentido angustia en algún momento o en muchos momentos? Por supuesto que ha sido así. Y es normal que un ser humano sienta esta angustia. Es parte de nuestro carácter, parte de nuestra vida, parte de nuestro trajinar por esta existencia. Hemos visto cómo nuestros parientes, amigos o vecinos han estado muy enfermos y algunos han perdido la vida. Por supuesto que esto va a traer angustia a nosotros. Hemos visto que nuestro trabajo se ha visto disminuido o lo hemos perdido. No tenemos una idea clara en qué emprender. Los emprendimientos no han dado resultados esperados. Esto puede traer mucha angustia a nosotros. Jesús quiere darnos su paz. La paz de Jesús es la seguridad, la confianza de que Él estará a nuestro lado bajo cualquier circunstancia. Si contamos con esa paz que Cristo nos ofrece, no temeremos ni al presente ni al futuro. Nuestros miedos irán en franca decadencia. Habrá más paz y menos temor. Ahora, podemos preguntarnos, ¿no es cierto? ¿Y cómo yo obtengo esa paz de Jesús? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el proceso para conseguir esa paz? Hay una sola respuesta: a través del Espíritu Santo. Ese es el camino. El resultado final, ¿no es cierto?, de la obra del Espíritu Santo es una paz profunda y duradera. De ahí la necesidad de fortalecer constantemente nuestro Espíritu Santo, algo de lo cual ya hemos hablado. ¿Cuáles son esas herramientas? También ya las hemos mencionado en anteriores entregas. La oración profunda, constante. El estudio de las Escrituras, no solo leer, sino estudiar las Escrituras. El ayuno, el servicio, la generosidad, la solidaridad y muchos aspectos más que conocemos. Así puedes fortalecer tu Espíritu Santo y buscar esa paz tan anhelada. Ahora, ¿cómo es? Aquí dice Jesús, ¿no es cierto? Dice en rojo, en la primera línea, les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo. ¿Y cómo es la paz que ofrece el mundo? Es una paz que depende de las circunstancias. Si yo estoy bien, si me va bien en mi trabajo, en mi hogar, con mis hijos, como cónyuge, tengo paz. Las cosas van por un buen camino. Las cosas se dan y se concretan. Mis negocios, mis clientes, mis proyectos. Hay éxito, estoy en paz. Pero lo contrario, cuando las cosas no se dan, cuando la cuestión está difícil, cuando tengo pérdidas en mi trabajo, en mi negocio,
Cuando me enojo con todos, no tengo paz. Esa es la paz que el mundo ofrece. Y Jesús le menciona a sus apóstoles en este pasaje bíblico. Cuando no tengo paz, me puedo confundir, molestar, me preocupo y hasta puedo deprimirme. La paz de un creyente, queridos amigos, no debe estar relacionada con las circunstancias. Complejo, ¿no es cierto?, pensar y actuar de esa manera. Claro que es complejo. Pero eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y de esa manera quiere que vivamos. Que no dependamos de las circunstancias. Más bien la paz debe estar relacionada con la seguridad. Que ante cualquier situación difícil por la cual estemos atravesando y nuestras vidas mismas estén en manos de Dios. Apeguémonos a este concepto. En situaciones complicadas, estamos dependiendo de Dios, estamos en sus manos. Esta semana recibí un mensaje que decía, no es una escritura, no, pero decía este mensaje: todas las cosas las voy a poner en manos de Dios, porque son las manos más seguras. Eso es cierto. Este mensaje es cierto. Las manos de Dios son las más seguras. En ocasiones, hermanos, el pecado, el temor, la inseguridad, la duda, la ansiedad y muchas otras fuerzas están en guerra constantemente en nuestro interior. Pero cuando clamamos a Dios, la paz de Jesús entra en nuestros corazones, a fin de frenar esas fuerzas que son hostiles y ofrecer más bien consuelo en lugar de conflicto. Hay un verbo aquí que mencioné, que es clamar a Dios. Y realmente clamar significa elevar gritos desesperados, pidiendo ayuda. La pregunta es, en este tiempo complejo, ¿hemos clamado a Dios? ¿O nuestra oración ha durado solamente 5 minutos? En el bus o antes de los alimentos. Si ustedes se dan cuenta y revisan el Antiguo Testamento, hay muchísimas ocasiones de que el pueblo de Israel clama a Dios. Con esta palabra literal. El pueblo clamó a Dios pidiendo su ayuda. El pueblo clamó a Dios para vencer a sus enemigos. El pueblo clamó a Dios pidiendo perdón por sus pecados. Necesitamos clamar a Dios para que nos dé esa paz. Lo hemos hecho. Si no lo has hecho, sería muy bueno que lo hiciéramos. Mucho más en situaciones delicadas. Elevarle gritos de ayuda, pidiendo auxilio. Jesús nos dará esa paz siempre y cuando estemos dispuestos a aceptarla. Y confiar en que Él tiene planes para nosotros, aún en momentos de mucha angustia. Si tu vida, hermano o amigo que nos visitas, nos escuchas, está cargada de tensión, preocupación y miedo, si esto está siendo una constante en tu vida, es muy necesario que tú busques a Dios en oración y permítele que el Espíritu Santo que tú has recibido en el bautismo obre en ti y te dé esa paz que tu vida necesita. En el versículo 27, no tengo muchas escrituras, así que vamos a centrarnos en esta. En el 27 dice Jesucristo que los discípulos, hace mención a esto, que estaban asustados y angustiados, porque no entendían completamente el plan de salvación que Dios tenía con Jesucristo. Solo estaban viendo lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Que Jesús iba a ser apresado, iba a haber una separación de él, dolor, y finalmente iba a terminar en muerte. Según lo que Jesús les venía diciendo tiempo atrás. Solo podían ver lo de ese momento, las circunstancias palpables, lo de forma y no lo de fondo. Nuestras vidas en un paralelo podría pasar lo mismo cuando enfrentamos pruebas, situaciones complejas y nos enfocamos solamente en eso, en estos hechos, y nos damos cuenta de la visión global de Dios para nuestras vidas.
Esos tiempos de dificultad, de sufrimiento, de desánimo, de desesperación, van a formar nuestro carácter, nuestra vida. Va a fortalecer nuestras convicciones. Para eso Dios permite que suceda. En este versículo, en el 27, también Jesús estuvo angustiado. Pero si tú te vas capítulos más adelante, cuando Jesús ora en Getsemaní, Jesús profundamente se acerca a Dios y se conecta con la voluntad de su Padre. Y dice, no, la Escritura, que Jesús sudaba gotas de sangre, porque estaba profundamente buscando a Dios, a su Padre, en oración. Y eso le dio la paz. De lo angustiado que estaba, fue, oró y consiguió la paz. Y volvió para hacer la voluntad de su Padre. En el versículo 28, en la parte última dice, se habrían alegrado al saber que voy al Padre, porque Él es más que yo. Jesús se somete voluntaria y humildemente a Dios, reconociendo que Él es más que Dios es más que Jesús. Un buen ejemplo a seguir. Si Jesús, ¿no es cierto?, el Hijo de Dios, un ser de naturaleza divina, reconoce que Dios es más que Él, mucho más nosotros, con mayor razón nosotros que somos seres humanos de carne y hueso y que pecamos todos los días. Mucho más debemos reconocer que Dios es más que nosotros y aceptar humildemente su voluntad, cualquiera que ésta sea. El Padre es nuestro Dios supremo. No hay mejor lugar que estar a su lado. En este mundo, ¿no es cierto?, tenemos muchos sueños, muchos anhelos, muchas metas, muchas ocupaciones también. Y es parte de lo normal porque es nuestra vida, ¿no es cierto? Los jóvenes que están en el colegio están pensando ya terminar el bachillerato y pensando ya qué carrera voy a seguir, qué voy a estudiar, cuál va a ser mi universidad, qué es lo que me gusta. O tal vez consigo un trabajo. Los jóvenes también universitarios quieren, ¿no es cierto?, ya terminar su carrera lo más pronto posible y pensar ya en conseguir su trabajo con un título profesional. Quieren también, tal vez, pensar en viajar al extranjero, a seguir un posgrado, estudiar mejor, prepararse más. Está bien, los solteros tienen el anhelo, el sueño, tal vez algunos de ellos de casarse y formar familias, tener hijos. Los casados, ¿qué queremos? Que nuestros hijos sigan creciendo y formándose en base a las leyes de Dios. Que cosechen sus triunfos y anhelos. Y los más adultos, los que ya son abuelos, quieren vivir tranquilamente, ¿no es cierto? Quieren ya que sus hijos vayan y tomen su rumbo, que hagan su vida, y ellos tener un poco de paz, ¿no es cierto? Todos tenemos anhelos, y todos están bien. Son muy buenos, pero todos estos anhelos, estos sueños, en ciertas circunstancias, nos pueden hacer pensar menos en la vida que viene después de esta. ¿Por qué menciono esto? Porque todas estas cosas que les acabo de mencionar pueden atraer nuestra atención y dejar de lado lo que es lo más importante, que es pensar en la vida que viene. ¿A dónde voy a ir finalmente luego de que mi vida termine acá, en este mundo pasajero? Y Jesús dice que vuelve al Padre. Debieran alegrarse, discípulos míos, que yo vuelva a Dios. Miren lo que les dice aquí Jesús. En esta semana que yo estaba preparando este mensaje, me acordé de un episodio que viví cuando era niño. Tenía yo aproximadamente 8 años. Y yo vivía en Cuenca, nací allá. Y mi papá me traía a Quito de vacaciones, casi todos los años, ¿no? Acá yo tengo tíos y primos. Mi papá tenía un bus de transporte de pasajeros interprovincial. Hacía viajes de Cuenca a Quito. Y un año de eso me trajo a mí solo, ¿no es cierto? Y me dejó aquí. Me dijo, vas a estar con tus tíos y tus primos una semana.
y yo hago otro viaje y te vengo a traer. Yo dije, muy bien, papá. Me quedé con mucho gusto aquí. Pasó una semana, ¿no es cierto? Y mi papá no aparecía, mi papá no llegaba. Yo me empecé a preocupar, ¿no? Mi papá me llama después de unos días. En esa época, con teléfono convencional, no había celular. Yo les hablo hace 35, 40 años. Mi papá me dice, ¿sabes qué, Jaime? El bus se dañó. No voy a poder ir a Quito, sino hasta después de 2 semanas. Espérame tranquilo, estás con los familiares, no te preocupes, disfruta las vacaciones y me voy a verte en 15 días. Yo dije, muy bien, papá, gracias. Los primeros días estaba contento, ¿no es cierto? Dije, estoy con mis primos, jugando, tengo más tiempo, voy a conocer mejor la ciudad. Esta ciudad siempre me gustó, siempre, desde que era niño, me encantaba esta ciudad, porque era más grande que la mía y muchas cosas más. Bueno, pasaron las 2 semanas y papá tampoco aparecía. No llegaba. Y yo me empecé a preocupar, ¿no es cierto? Y dije, papá, ¿dónde está? Yo ya extrañé a mi papá, extrañaba a mi mamá y a mis 6 hermanos. Y ya las vacaciones empezaron ya a ponerse oscuras, ¿no? Ya andaba triste, andaba ya sin querer comer, no quería jugar. Tenía apenas 8 años en esa época. Finalmente mi papá apareció después de un mes. Después de un mes. Y cuando yo oí la voz de mi papá que llegó a la casa de mi tía, yo salí corriendo a ver a mi papá. Así con una desesperación. Creo que el momento que más yo lo extrañé. Y mi papá en esa época medía cerca de 1,90 y era un hombre bien fornido. Yo era un niño muy pequeño, no había crecido mucho a los 8 años, era bien bajito. Y me acuerdo que encontré sus piernas y lo abracé profundamente, pero así como si no lo hubiese visto durante años. Y no me separé de él hasta que volvimos a la ciudad. Y yo hacía una relación, ¿no? Guardando las distancias, por supuesto. ¿Cuánto necesitamos nosotros pensar en ese momento que debemos volver a nuestro Padre Santo? Las cosas de este mundo nos envuelve tanto a veces. La angustia, el miedo. Nos envuelve tanto que nos olvidamos a dónde vamos a ir después de esta vida. ¿Quién es realmente Dios para nosotros? ¿Qué representa en nuestra vida? ¿En qué lugar debe estar en nuestra vida? ¿Qué lugar le estamos dando? Jesús dice a sus apóstoles en esta escritura, alégrense, si de veras me amaran, se alegraran porque yo voy a ver a mi Padre. Debemos pensar eso nosotros también. No dejes que tu corazón esté acongojado. Y no dejes que te domine el miedo en tiempos de dificultad. Busque esa paz que Jesús quiere dar. En esta escritura podemos sentir el profundo amor y el cuidado que Jesús tiene por sus apóstoles. Recordemos que se aproximaba para Jesús un tiempo de mucha crisis, donde iba a haber tortura física, espiritual, psicológica para él. Iba a haber un arresto, una degradación a él, y finalmente una muerte en la cruz. Momentos y horas muy difíciles para él. Aún siendo un ser de naturaleza divina, iba a sufrir mucho. Jesús estaba angustiado, como vimos, pero hace lo correcto en animar a sus amigos a ser fuertes en tiempos complicados. Escucha las palabras que Jesús quiere decirte a ti, hombre o mujer que escuchas este mensaje. Jesús habla a través de las Escrituras a cada uno de nosotros para darnos paz. Nosotros podemos ir a Él y contarle los problemas y los miedos que tenemos. Sigamos con la Escritura. Versículos 29 al 31, por favor. Dice Jesús, les digo esto de antemano, para que cuando suceda, entonces crean. Ya no hablaré mucho con ustedes, porque viene el que manda en este mundo, aunque no tiene ningún poder sobre mí. Así tiene que ser, para que el mundo sepa que yo amo al Padre y que hago lo que Él me ha mandado. Levántense, vámonos de aquí. Aquí Jesús sale, ¿no es cierto? Ya
de esa habitación de la cena con los apóstoles. En el versículo 30, Jesús nombra a aquel que manda en este mundo. Se refiere obviamente al maligno, a Satanás, porque hay un príncipe, un gobernador de este mundo. Él es el que domina este mundo. Él nos quiere quitar la paz, quiere confundirnos, quiere dañar nuestra relación con nuestro Dios y alejarnos de Él. El maligno frecuentemente utiliza los problemas, los pecados nuestros, los momentos de dificultad y angustia para acosarnos y hacer perder la fe que tenemos y la paz que vienen de Jesús. Recordemos cuando Satanás le tienta a Jesús, recuerdan en Mateo capítulo 4, allá en el desierto. Jesús, como estaba libre de pecado, no cayó en esa tentación. Y aquí lo dice, no, en el versículo 30. Aunque no tiene ningún poder sobre mí. Ahí está en rojo. Satanás no tiene ningún poder por quien que esté libre de pecado. Ahí va para nosotros el mensaje, ¿no? Mientras estemos libres de pecado, Satanás no tendrá nunca poder sobre nosotros. Qué gran ventaja es estar libre de pecado. Por eso que Dios y Jesús nos recomienda cada vez y cuando ponernos en paz con Él y con la gente y estar libres de pecado. Así Satanás no tiene poder sobre nosotros. Cuando estamos en problemas, cuando estamos en pecado, nos exponemos a que Satanás se mete en nuestra vida y domine nuestros pensamientos y nuestras acciones. Qué grave riesgo que corremos. Cuando estamos muchos días, muchas semanas, muchos meses en pecado, estamos expuestos. Estamos con la puerta abierta para que el maligno entre y haga de las suyas en nosotros. Les animo y me animo yo mismo a estar libre de pecado. Si obedecemos a Jesús y nos alineamos con sus propósitos, Satanás no tiene autoridad sobre nosotros. Una pregunta, mis queridos amigos. ¿En qué parte de mi vida necesito esa paz ahora mismo? Tal vez en mi hogar las cosas no andan bien con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. O si eres hijo, con mis padres, con mis hermanos. Hay problemas en el trabajo. Las relaciones están más difíciles que antes. Ahora en la pandemia estamos, creo que muchos alterados, acelerados. Tengo problemas con mis vecinos. Aquí en la iglesia tienes conflicto con alguien. Tal vez en mi propio corazón. Necesito paz conmigo mismo. No me he perdonado los errores que he cometido en mi vida. Esos errores grasos que he cometido, no me he perdonado a mí mismo. Necesito paz. Alguna problemática que tenemos los hermanos, los discípulos y toda la gente es que no hemos resuelto situaciones anteriores en nuestra vida. No nos hemos perdonado a nosotros mismos. Y eso es un obstáculo para que la paz no llegue a nosotros todavía. La paz que viene de conocer y amar a Dios, ningún otro ser o circunstancia puede darte. Nada puede reemplazar a la paz entregada por Jesús. Ningún objeto, ningún sentimiento, ninguna persona, alguien exitoso, no puede darte eso. ¿Por qué? Porque la paz es más grande de lo que podemos imaginar. Lo dice aquí en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Dice Pablo a la iglesia de Filipos, no se aflijan por nada, sino preséntenlo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Recordemos, está en rojo la parte más sobresaliente.
Recordemos que Pablo escribe esta carta a la iglesia de Filipo desde la cárcel. No le escribe desde su casa, desde su casa de campo, desde su hamaca. No, no. Él escribe desde la cárcel. Y desde ahí dice, no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. La cárcel en Roma, ¿no es cierto? Solo para analizar una circunstancia. La temperatura en Roma en el verano sobrepasa los 30 grados centígrados. Y la temperatura en Roma en invierno está cerca de los 0 grados centígrados. Recordemos que el agua se congela a menos 4 grados centígrados. Entonces hacía un frío intenso y un calor agobiante en esta cárcel. No era un lugar para estar tranquilo. Desde ahí Pablo dice esto. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. ¿Se imaginan no estar afligidos por nada? Medio complicado, ¿cierto? Parece imposible. Todos tenemos problemas por resolver, grandes o pequeños, directos o indirectos, todos tenemos algo que resolver. Pero Pablo, hay una recomendación muy buena aquí, que yo no me había dado cuenta. Pablo aquí recomienda, ¿no es cierto? Recomienda cambiar las preocupaciones por oraciones. Eso finalmente recomienda Pablo. Que cambiemos nuestra preocupación por oración. ¿Quieres preocuparte menos? Entonces ora más. Ese es el camino. Estoy bien preocupado. Bueno, hazte un alto, detente y ponte a orar. Si necesitas orar varias veces al día, pues hazlo. Si necesitas orar varias horas al día, pues hazlo. Hasta que la paz llegue a ti. He escuchado que muchos hermanos dicen, yo no tengo paz en esto, estoy aturdido, estoy abrumado. Fui a orar varias veces por ahí, sacándome un tiempo en el trabajo, escondido, lo que sea. Fui a orar y conseguí la paz. Ahí está. Cambiemos preocupaciones por oración. Quiero acabar con una última escritura de Juan 16, un poco más adelante, 33. Y sigue el relato de la última noche, de Jesús con sus apóstoles. En ese mismo escenario dice Jesús lo siguiente. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Una escritura que le hemos revisado muchas veces. Jesús con estas palabras quiere animar a los apóstoles. Estaban en momentos complicados. Quiere animarlos. Y para los apóstoles venían tiempos muy difíciles. Si tú lees el libro de Hechos, ves cómo arranca la vida de ellos la iglesia primitiva y hay muchos inconvenientes. La gente está en contra de ellos, los judíos, los romanos, los gentiles están en contra de la iglesia. Pero Jesús quería animarlos porque sabía que venían tiempos complicados. Jesús no abandona a nosotros, no nos abandona en las luchas diarias. Así como estuvo con sus apóstoles, también está con nosotros. Aún en los momentos más complejos. Quiere que cobremos ánimo, fe y esperanza y seguir adelante. Así acaba la última cena, hermanos. Dejando en claro que Jesús vino a dar paz que nadie más puede darnos. Conclusiones. La paz de Jesús, la paz que Jesús promete, no es un escape a las dificultades. Más bien es la confianza de enfrentarlas con fe. El deseo de Jesús, cuando se despedía de sus apóstoles, es darles la paz. Su regalo de paz es el llamado a construir una relación profunda con Él. Y es el llamado que Dios te hace este día. Si tú eres o no discípulo, a construir una relación profunda, una vida íntegra con Él. Esta relación no fallará nunca, pese a cualquier circunstancia. Y le permitirá a todo seguidor soportar los tiempos difíciles con fe y esperanza. Muchas gracias. Que la gloria sea para el Señor.